escuchaste a Moyano? ¿Cómo te va, Recalde? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo escuché. Bueno, La verdad que es muy lindas palabras propias de un amigo. La verdad. Bien. ¿Cómo están viviendo la previa de lo que va a ser el paro de mañana? ¿Crees que va a ser un mensaje contundente? ¿Crees que va a ser más o menos? ¿Crees que mucha gente igual quiere ir a trabajar y no lo van a poder hacer? ¿Cómo lo evalúa, Recalde? No, creo que va a ser un mensaje contundente y ojalá uno nunca pierde la esperanza de que el gobierno lo escuche, de que el gobierno entienda que en este tiempo tan duro para la gente que trabaja, para la gente que no tiene trabajo, para la gente que trabajó toda su vida y hoy está con una jubilación, se necesitan medidas mucho más profundas que estas que anunciaron, que la verdad que no resuelven el problema, ni mucho menos. Son medidas de marketing preelectoralistas, pensadas para un tiempo muy cortito hasta que pasen las elecciones. La verdad que no es lo que quiere este pueblo de un gobierno, ¿no? Queremos un gobierno que nos defienda, que defienda el trabajo argentino, que defienda el bolsillo de los argentinos y no que dé lugar a través del endeudamiento externo a la bicicleta financiera y a que unos pocos vivos se llenen los bolsillos. Así que mañana yo creo que va a ser un acto contundente, una demostración potente de lo que está sintiendo hoy el pueblo argentino. Recalde, fue uno de los primeros en postear foto con el libro de la expresidenta. Lo vimos el fin de semana y el 9 de mayo va a ser la presentación en la Feria del Libro. ¿Va a estar acompañándola? Y la segunda pregunta sobre lo mismo es, ¿cree que puede haber lanzamiento de Cristina ese día en la Rural, ahí en la Feria del Libro? Mira, lamentablemente no tengo información. No sé si ella va a estar en la Feria del Libro, y mucho menos qué va a decir o qué va a anunciar. Claro que, como a todos los que nos enteramos que había salido el libro, salimos corriendo a comprarlo y a leerlo, porque la verdad que es un libro que refleja muchas cosas y de una persona muy querida por mucha gente. La publicación mía fue como la de miles y miles de argentinos que apenas tuvieron el libro, salieron a mostrarlo, porque aparte era muy difícil conseguirlo en las librerías. Recalde, bueno, mañana es este paro. Digo, ¿cómo piensa que el gobierno va a reaccionar? Porque hoy ya se lo vio bastante a la defensiva, Bullrich denunciando estos actos mafiosos, también Dietrich hablando de facciones que están provocando disturbios. ¿Qué reacción pensás que va a tener el gobierno a partir de mañana? Bueno, espero, decía hace un rato, no pierdo la esperanza de que escuche y tome alguna medida y convoque el diálogo. La verdad que tengo poca esperanza con eso, pero lo que sí espero es que no haya ataques a la manifestación, no haya ataques a los que piensan distintos, que no infiltren gente, no hagan nada extraño. Esperemos que sea una jornada democrática, de protesta, de reclamo, de petición a las autoridades, como lo establece la Constitución Nacional, como es el derecho de todos los habitantes y particularmente de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales, de recurrir a la huelga y hacer una demostración, porque de otra manera este Estado democrático que poco a poco se va deteriorando bajaría un escalón más. Ojalá que mañana sea una jornada tranquila, donde el pueblo se exprese y el gobierno ojalá que escuche y convoque el diálogo y podamos ir revirtiendo, aunque sea mínimamente en estos meses que le queda al gobierno de Macri, la terrible situación por la que atraviesan las familias en la Argentina. Recalde, usted es un abogado laboralista. ¿El desempleo creciente en la Argentina es producto de que el gobierno no sabe crear empleo? El empleo, todos sabemos que el desempleo está avanzando casi hasta el 12%, con un salario en dólares que baja cada vez más y con un consumo que se ha reducido casi en un 20% de la masa salarial de los trabajadores. Y le vuelvo a preguntar, lo importante en esto es, ¿el gobierno no aumenta el desempleo y no crea empleo porque no sabe o es una forma indirecta de bajar los salarios? Las dos cosas. Yo creo que hay una mezcla de esto de generar un desempleo que actúa como flexibilizador laboral. No solamente baja los salarios, sino que además el miedo a perder el trabajo actúa como disciplinador y hace que uno resigne derechos por miedo a perder el trabajo. Esto se vio en todas las épocas de crisis de gobiernos neoliberales. Así que creo que hay un poco en este gobierno de empresarios, un poco de satisfacción, lo digo seriamente, con el aumento del desempleo. Y además, con las políticas económicas que llevan adelante, no hay manera que crezca el empleo.
con las políticas de apertura de las importaciones, de descuido absolutamente de la industria nacional, de tarifazos permanentes para favorecer a las compañías eléctricas, petroleras y las prestadoras de los servicios públicos en desmedro de la pequeña empresa, de la industria, de los comercios, es muy difícil que se genere trabajo cuando están cerrando hoy día a día los comercios, las pequeñas industrias. Y cierran por estos tarifazos que te decía, por este aumento de los costos, por la apertura indiscriminada de las importaciones, pero también porque hay menos consumo, vos lo decías también. Baja el poder adquisitivo de los salarios, la gente tiene menos dinero para... y además porque le pegan los tarifazos también a la gente, tiene menos dinero para consumir y las empresas no pueden sostenerse. Sí. Mariano, el sábado Máximo Kirchner habló prácticamente como un candidato en campaña, en un acto que encabezó en el municipio de José Cepaz. ¿En qué lugar lo ves a Máximo en las elecciones de octubre? No sé qué lugar va a ocupar en las listas. Eso... Sí, la verdad es que no sé qué lugar va a ocupar en las listas. Lo que sí lo veo es trabajando en la construcción de la unidad del peronismo, de la unidad de la oposición para enfrentar un gobierno que le está desordenando, por decirlo suavemente, desordenando la vida a la gente, que le está complicando mucho la vida a las familias, a los trabajadores, a los docentes, a los comerciantes. Y para esto hace falta construcción política y una propuesta clara. Y Máximo lo veo trabajando mucho en la construcción de esa alternativa, de esa propuesta, de esa fuerza política que le gana a Macri este año. No va a ser fácil, pero yo soy muy optimista y creo que son los últimos meses del gobierno, de este gobierno de derecha, ¿no? De este gobierno neoliberal, del gobierno que encabeza Mauricio Macri. Recalde, hablando de listas, Juan Grabois en las últimas horas fue muy duro. Quiero leer textual. De la Cámpora, abusan del poder para imponer amigos en las listas. Digo, hablando de Grabois, que es uno de los hombres más cercanos en los últimos tiempos de la presidenta. Le pegó durísimo a la Cámpora. Mirá, la verdad que ahora no estamos discutiendo las listas, estamos discutiendo la construcción de un frente político, de construir una unidad bien amplia. La verdad que no leí esas declaraciones, ni mucho menos escuché en qué contexto las decía. A veces los diarios tergiversan un poco las cosas, pero en todo caso tenemos que apostar a construir unidad y si hubiera declaraciones de ese tipo, que no sé si Grabois las hizo tan así, no contribuyen. Nosotros vamos a seguir trabajando en unir a todos los que quieren enfrentar las políticas de Macri. Sí. Y en esa dirección estamos trabajando. Así que no hay que detenerse en todo caso en algún comentario, sino seguir construyendo unidad. En eso estamos hoy acá también. Los en la escuchamos a todos, Recalde, hablar de compañeros y compañeras. Hablando de construcción de unidad. Y el otro día se lo preguntábamos a Felipe Solá, insisto con la pregunta para usted también. Digo, ¿en qué momento empieza la construcción de la unidad? Porque digo, más allá de las charlas, en algún momento hay que empezar a armar esa historia. No, ya empezó. Vos lo que me estás preguntando es cuándo termina, cuándo se concreta. Es que muchos dicen que no van a ir a las PASO. La Baña, por ejemplo. Cristina no ha dicho nada todavía. Pero mira, hay una fecha formal que es el 22 de junio y antes el 12 de junio la constitución de las alianzas. Hasta ese tiempo es lógico que haya tironeos, que haya discusiones, pero la verdad que ya empezó a trabajarse y ya se está dando en los hechos. Ahora, hay muchos ejemplos de reuniones donde se está dando esa unidad. Pero con la Baña también. Incluso en el propio Parlamento. Pero Mariano, la Baña dijo mi límite es Cristina, sí. Bueno, lo dijo él, no lo digo yo. Después veremos qué termina definiendo cada uno y cada una. Hoy lo que nos pide la gente en la calle, hoy lo que exige, creo yo, este momento es que nos unamos todos. Después cada uno, bueno, decidirá en su momento. Y en el medio hay tires y aflojes que son lógicos del armado de una nueva fuerza política, que es lo que estamos intentando presentarle a la sociedad. Mariano, hoy en la UCA dijo que hay 600.000 chicos más pobres en nuestro país. En 8 provincias donde ya se llevaron a cabo elecciones, Cambiemos perdió. ¿Qué parte no está entendiendo este gobierno que afirma que Mauricio Macri va a ser reelecto? No, la verdad que está muy alejado de lo que le pasa a la gente. Más allá de los números y las estadísticas que pueden discutirse, hay algo que es indiscutible. Que del 2003 al 2015 se fue reduciendo la pobreza y que desde que asumió Macri cada vez hay más pobres y más indigentes.
en todo el país, pero incluso en la ciudad de Buenos Aires, donde se ve claramente la gente durmiendo en la calle, donde las propias estadísticas de la ciudad dan cuenta de que aumentó no solo la pobreza, sino la indigencia. Lo vemos cuando hablan las maestras, las madres que nos cuentan que en la ciudad más rica de la Argentina, los chicos se desmayan en la escuela por hambre. La verdad que son realidades muy duras que hay que cambiar, y este gobierno no solamente no expresa un cambio, sino que estas medidas que dice que son para proteger a la gente de las propias medidas del gobierno son parciales, coyunturales. Este gobierno no cree en esas medidas y, por el contrario, Macri dijo que si gana va a seguir por el mismo rumbo pero más rápido. Entonces creo que sí, que si logramos construir una fuerza política que exprese a esa enorme mayoría que hoy está descontenta con el gobierno, Macri no sigue después del 10 de diciembre. Ahora, Recalde, consultarlo sobre Cristina, ¿no? Que tiene que ver con lo que están diciendo distintos sectores, tanto el gobierno, algunos otros sectores también de la oposición, haciendo creer que si viene Cristina se derrumba el país definitivamente. Este temor, ¿no? De lo que puede llegar a pasar si no gana Macri. Miedo. Esta es una verdadera campaña del miedo. Bueno, pero ya lo dijeron en el 2017, y que yo sepa, Cristina no ganó en el 2017, y sin embargo las cosas empeoraron trágicamente y el dólar subió muchísimo con Cristina fuera de ese escenario. La verdad que echarle la culpa a Cristina de esto es tan ridículo como todas las excusas que dieron durante estos casi 4 años, ya se van a cumplir 3 años y medio de gobierno. Excusas de echarle la culpa a otros, incluso terminaron echándole la culpa a los argentinos por las consecuencias de la política económica del gobierno. Cuando antes Macri decía claramente, ¿no? Si la inflación crece es culpa del gobierno y que era la demostración de la incapacidad de gobernar. Mariano, yo la verdad creo que que la inflación es un problema, pero es doble el problema si además de haber inflación y de los del tamaño que hay hoy, a los salarios se los pisa como lo está pisando este gobierno. Porque antes había inflación, uno no puede negarlo, pero los salarios le ganaban. Entonces la gente estaba cada día un poco mejor. No, disculpame, quería poner este paréntesis porque es importante. Está Miguel Bonazo en el piso. Sí. En un ratito vamos a estar hablando con Miguel Bonazo. Y en instantes habla Mauricio Macri, el presidente, que tiene un anuncio que va a estar haciendo desde un frigorífico. Exactamente, una tardecita noche pero muy cargada. Mariano Carlitos Stroker te quería hacer una pregunta. Seguimos con la entrevista. Gracias. Mariano, ustedes mañana toman una medida importante varios sindicatos, pero hay otros sindicatos que no se adhieren a esta medida. ¿Esos sindicatos o los que manejan esos sindicatos son carneros o son indiferentes? Mirá, no me gusta calificar a los que no adhieren a una medida que creo que es lo que requiere esta etapa, esta hora. Espero que tomen conciencia en algún momento de que el pueblo y particularmente los trabajadores requieren un cambio de políticas. Y si no se ponen al frente de los reclamos de los trabajadores van a participar igual, más allá de lo que digan las conducciones. Creo que es lamentable, digamos, la actitud de algunos dirigentes que eran muy combativos por el impuesto a las ganancias o por otras cosas y ahora se guardan, ¿no? Pero bueno, no es la mayoría de los dirigentes y mucho menos la mayoría de los trabajadores, que mañana se va a expresar contundentemente en la calle. Ahora, ¿pensás que estas medidas que está anunciando el presidente Mauricio Macri lo ayudan en algo? ¿Le levantan la imagen? Porque el gobierno lo único que está preocupado es por la expresidenta, pero tampoco está tomando medidas como para cambiar el rumbo, ¿no? Siempre está con el manotazo de abogado. Es lo que vos decís. Buscan medidas para mejorar su imagen, no para mejorarle la vida a la gente. Están todo el tiempo tratando de distraer o de mejorar la imagen en lugar de mejorarle la vida a la gente, que creo que sería un camino mejor para tener una mejor imagen. No creo que estas medidas sean útiles, no creo que estas medidas le alivien mucho a la gente y sobre todo no creo que estas medidas cambien el rumbo de un plan económico que nos conduce a donde ya vivimos, ¿no? A las situaciones que ya vivimos en el fines de los 90, principios de los 2000, cuando terminó de explotar el modelo neoliberal en la Argentina. Lamentablemente creo que vamos a esa dirección, salvo que cambiemos de rumbo en diciembre. Este año tenemos una oportunidad enorme. Recalde, el gobierno acaba de decidir empezar a gastar parte de las reservas que el FMI le dio, perdón, el préstamo del FMI le dio y que está en las reservas para tratar de contener el dólar. ¿Usted cree que esto es viable o que termina en una situación de hecatombe o catástrofe?
Mira, cómo termina, la verdad es que uno no tiene, ¿no? Es difícil adivinar el futuro, pero sí te contesto que no es sustentable esto, que no es viable, que no se puede sostener en el tiempo. La verdad que endeudar al país como se endeudó y usar la deuda para sostener y financiar la fuga de capitales y la bicicleta financiera no es un plan sostenible, porque esto termina impactando además en los bolsillos de la gente que tarde o temprano, seguramente mañana va a ser un momento en esa dirección, se lo cobra el gobierno, ¿no? Recalde, usted recién hablaba de la inviabilidad de este proyecto. Y le pregunto la diferencia que puede haber con la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde usted además tiene intenciones de candidatearse, además de que ha trabajado en la legislatura mucho. Digo, ¿qué diferencia hay entre ese proyecto inviable de país y la ciudad de Buenos Aires, que parece una isla, ¿no? Es el mismo proyecto, son las mismas políticas y ahora se están sintiendo en la ciudad. Ahora el gobierno de Rodríguez Larreta, que ya lleva 12 años, ¿no? En la ciudad más rica, con el mayor presupuesto, no puede resolver y está distanciado, pero tremendamente, de los problemas que tienen los porteños y las porteñas. Hoy vemos un gobierno que se da lujos de poner florcitas en las plazas, de hacer paseos para perros o cabinas antiestrés mientras la gente duerme en la calle, mientras la gente no puede pagar las expensas, no puede pagar los servicios. La verdad que vemos un gobierno que no entiende cuáles son los problemas de la gente. Está muy bien hacer autopistas, está muy bien hacer viaductos, me parece que son obras importantes, un gobierno que tiene mucho presupuesto. Recalde. La gente no puede pagar la nafta, no puede pagar el peaje, no puede pagar el seguro, no puede pagar el estacionamiento, le van a poner parquímetros hasta en la puerta de la casa, me parece que es un gobierno que no está entendiendo lo que le pasa a la gente, y también la gente creo que este año está pensando en elegir otra cosa. Recalde, a mí me dijeron algo así, que usted iba a ser candidato para jefe de gobierno junto con Victoria Donda, que por otro lado iba Marco Lavagna y por otro lado Larreta. ¿Me dijeron bien o me dijeron cualquier cosa, Recalde? No sé, el que le dijo eso tiene la máquina del futuro. La verdad que todavía estamos conversando y charlando y no hablamos de candidaturas. Y ni siquiera de la forma en que vamos a definir las candidaturas en nuestro espacio. ¿Qué va a hacer Larreta? ¿Qué va a hacer el resto de los espacios? Tampoco lo sé. Sí estamos trabajando en construir un frente electoral, una propuesta común con varios de los que vos mencionaste. Así que veremos cómo avanzamos y quiénes son después las personas que representan esa propuesta. Mariano, ¿te mandó Cristina el libro? No, fui a comprarlo. ¿Lo compraste? ¿Lo ese leíste? día a la mañana apenas me enteré. Lo estoy leyendo, todavía no lo leí todo. Bien, ¿y qué descubriste por ahora? Estoy leyendo. Interesante para los que no lo leímos muchas todavía. cosas. Es interesante ver cómo relata ella, cómo cuenta anécdotas muy puntuales que además describe una situación general. Es un libro muy ameno, donde se nota que ella cuenta con mucha soltura cosas muy privadas y otras que no conocíamos y que tienen una trascendencia importante, como conversaciones que tuvo con sus ministros, con su jefe de gabinete, con funcionarios, que la verdad que al que le interesa la política y le interesa entender los procesos históricos, es un libro indispensable, ineludible. Bien. Dos preguntas más, Mariano, dale, sí, Nati, perdóname. No, ¿qué autocrítica pueden hacer para estas elecciones? ¿No? Porque en 2017, si bien Cristina tuvo una buena performance, llegó al Senado, no ganaron las elecciones en 2015. O sea, podríamos decir que tuvieron fracasos. Digo, ¿qué es lo que van a modificar en estas elecciones para ganar? Bueno, en ese libro hay, al que le interesa también, y para venderlo más, hay también fuertes autocríticas de la propia Cristina. Por supuesto que tenemos que mejorar cosas todo el tiempo, estamos autocriticándonos, viendo cómo mejorar. Les pasará a ustedes también, después de ver cada programa, que hay cosas que les salen mejor y peor y que quieren mejorarlas. Nosotros, sin ninguna duda, cometimos errores durante el gobierno, cometemos errores en las campañas electorales y trabajamos para mejorarlos, para resolverlos y para que la gente otra vez vuelva a confiar en nuestra fuerza política. Me parece que el resultado del 2017, del que hablabas vos,
tiene que ver también con que un gobierno que recién arrancaba, que seguía prometiendo que iba a venir en el segundo semestre la reactivación, que iban a llegar los brotes verdes, que le demos tiempo, que el problema era la herencia y demás. Y creo que hubo mucha gente que le dio una oportunidad, una última oportunidad con el voto ese año. Me parece que ahora la paciencia se está acabando, me parece que hay mucha gente que está cansada, que está desesperada, y de lo que se trata en nuestro caso es de no dividir a la oposición. Creo que ese es el principal error que no debemos cometer, de dividir a la oposición y permitirle a este gobierno que siga desordenándole la vida de la gente. Mariano, mientras estamos hablando, ya te hacemos la última pregunta, vemos las imágenes de Constitución, un caos en Constitución, en la previa del paro y Aeroparque, ya hay vuelos cancelados. Atenti con esto, atenti con esto, estamos en vivo trabajando en ambos lugares. Mañana va a ser un día caótico, pero quiero hacerle la última pregunta a Mariano Recalde y agradecerle además su enorme amabilidad de estar allí. Y tiene que ver con el futuro. Ustedes están trabajando fuertemente para un gobierno de unidad. Si gana Cristina o gana el que sea el candidato de unidad, ¿cómo se van a parar frente a una realidad insoslayable que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, ya lo han dicho compañeros y compañeras con responsabilidad en el ámbito económico. No, de ninguna manera hay que agitar fantasmas que no existen, ¿no? Porque la pregunta creo que tiene que ver con declaraciones de funcionarios del gobierno que quieren asustar a la gente, asustar al Fondo Monetario, a los acreedores internacionales. Este es un proyecto que ha demostrado seriedad y responsabilidad a la hora de asumir un gobierno, de asumir el desafío de resolver el problema a la gente. No nos olvidemos que el gobierno de Cristina no solamente no endeudó, sino que desendeudó al país, que pagó y honró los compromisos que habían asumido otros y que habían malgastado otros, la deuda que habían tomado otros y que despilfarraron. El gobierno anterior no solamente se encargó de incluir a la gente, sino además de pagar las deudas de gobiernos anteriores. Así que me parece que por ese lado hay que encontrar la respuesta, aunque uno no la tiene, hay que llegar, sentarse a gobernar. Gracias, Mariano, gracias. Un gran abrazo, Mariano Recalde, muchísimas gracias.